Para entrar un poco en contexto, a mí me gustaría decirles que hoy vamos a reflexionar sobre la idolatría. La idolatría, a veces nosotros pensamos que el ídolo es tener una imagen, tener un santo, la imagen de alguien, una figura en nuestro celular, en nuestra cartera, y en determinado tiempo rendirle una oración, elevar un rezo y etcétera. Pero la idolatría va más allá de eso. Hay ídolos que son ídolos en nuestra vida y que les rendimos culto y nosotros ni siquiera sabemos que les rendimos culto. En algunos casos, vinculándolo con la parte religiosa, en el pueblo de Israel se puede ver claramente que sus ídolos fueron el templo cayó. En el pueblo de Israel también fue el culto cayó. En el pueblo de Israel también fue el sacerdocio y el sacerdocio cayó. En el pueblo de Israel también fue la ley cayó con Cristo. Entonces, todo lo que nosotros podamos llamar que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida, tiene que ser llamado ídolo. ¿Por qué? La idolatría es darle lugar a algo que no se merece el lugar de Dios. Así de simple, así de fuerte. Cuando nosotros en nuestra reflexión espiritual ponemos a algo y lo equiparamos al lugar de Dios, eso en automático ya se ha convertido en un ídolo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque quizá yo no soy alguien que se esfuerza en llevar en mi vida los valores de Cristo, pero sí cuido que los demás cumplan la ley. Capaz yo no me interesa aprender de Jesús, pero vengo todos los días al culto. Quizás yo no valoro como importante la reflexión en los evangelios, pero sí es importante para mí que se cumpla a la perfección la liturgia. Esos aspectos, si los vinculamos directamente con la parte religiosa, pasan a ser en algún momento de nuestra vida un ídolo, porque para nosotros es más importante cumplir con lo que está establecido que con aquello que el Señor nos lleva a reflexionar, que es vivir el reino en nuestra vida. Llevándolo a otros planos, quizá a veces intento hacer todo bien, como dijera el joven rico, pero le doy más tiempo del necesario a mis labores, a mi trabajo, entrego la vida ahí. Quizá también le dedico más del tiempo a amistades, le dedico más del tiempo al ocio, al dinero, a muchas otras situaciones, a gustos personales que yo pueda tener. Pero no me preocupo en tener una verdadera relación con Dios. Una verdadera relación con Dios es vivir a Cristo. Cualquier cosa que no sea vivir a Cristo no es una verdadera relación con Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos así de crudo sobre la fe, nos damos cuenta que quizá, iniciando por un servidor, nos hemos quedado muy cortos cuando hablamos de idolatría. Es muy fácil señalar a una forma de espiritualidad dentro del cristianismo que tiene imágenes en sus casas, pero cuando reflexionamos sobre nuestro tipo de idolatría, muchas veces disfrazamos con algodones el mensaje para no ser contundentes en identificar todo aquello que es idolatría en nuestra vida. Y precisamente estos primeros versos de Éxodo 20 nos ayudan a ponernos en perspectiva sobre lo que Dios le dijo al pueblo de Israel que quería, sobre principios que los rigieran a lo largo de su presencia como su pueblo. Y dice en los primeros versos así, voy a darle lectura a los primeros versos de los 10 mandamientos, yo sé que usted ya se lo sabe de memoria, y dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A qué se refiere el Señor con no tendrás dioses ajenos delante de mí? El Señor, hermanos, cuando reflexiona, dice una expresión
en los profetas que Dios conocía a la perfección a su pueblo. El Señor sabía que el pueblo era débil, que tarde que temprano iba a caer. Entonces, por eso la reflexión del Señor va contundentemente hacia moverlos, a que no los motive el hecho de la perfección, de la autosuficiencia, a cumplir esta ley. Existe un riesgo muy fuerte con la autosuficiencia. Cuando creemos tenerlo todo, saberlo todo, conocerlo todo, y no damos opción a que el Señor nos sorprenda con obras tanto del Espíritu o como de Él, o un simple movimiento inesperado que nos haga conocerlo, es un riesgo muy importante. La historia, hermanos, está para poner atención en los errores que se han cometido. Y el pueblo de Israel es la mejor historia que tenemos. El pueblo de Israel cayó en un bucle que se regía por lo siguiente: era recibir la bendición de Dios, estar un tiempo de paz, equivocarse, clamar por el perdón de Dios y volver a caer. Ese fue el círculo vicioso de Israel. Génesis, Éxodo, Levítico, la historia de los jueces, los reyes, así pasamos por los profetas, siempre fue el mismo modelo. No hay nada que admirar a ese modelo. Existieron personajes bíblicos que se levantaron y fueron personajes que hablaron fuertemente para pedir que ellos se regresaran al corazón de Dios. Algunos fueron ninguneados. Tenemos el caso de Amós. ¿Tú qué nos vas a decir si tú eres un simple cortador de higos? Bueno, soy el cortador de higos que tiene la bendición de Dios. Había personajes que se paraban y le decían: ¿tú con qué autoridad hablas? Hablo con la autoridad del Señor viviente. La historia, hermanos, es contundente al mostrarnos que existen modelos que no son dignos de replicar. Y el Señor le recomienda a su pueblo que cuide no tener dioses extraños delante de Él. Pero el Señor apela a la inteligencia del hombre y dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque el Señor sabe que incluso aunque algo no exista, la mente del hombre es tan poderosa que puede hacerse una imagen para reconocer algo que Dios está haciendo por él. Entonces el Señor pone no solamente el estado físico para criticar la idolatría, sino ahora va a lo intangible y dice: ni siquiera permitas que algo llegue a tu mente que te haga creer que eso está por encima o a la estatura mía. Eso es idolatría. Y dice: no te inclines a ellas ni las honres, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres y de los hijos, hasta los terceros y los cuartos de los que me aborrecen. Y ahí voy a detenerme. Y bueno, voy a seguir. Dice: y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y dice el tercero: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y ahí voy a detenerme. Estos versos, hermanos, son la introducción de un Dios que necesitaba Israel para su tiempo. Israel, así como lo dice Moisés, no vamos a agregarle una palabra. Moisés le dice al Señor: me pides ayudar a un pueblo. Este es tu pueblo. Si tú no vas conmigo, yo no puedo. Es un pueblo complicado. Es un pueblo que necesita tenerte a ti en su corazón. Es un pueblo, hermanos, que, imagínense, cuando es liberado por esos hombres que lo sacan de Egipto, ellos dicen: libérennos de aquí porque sufrimos hambre, porque nos tratan mal. Y tal fue su idolatría que, estando en el éxodo, ellos dicen: mejor nos hubieras regresado, allá comíamos carne, allá éramos alimentados, allá éramos tratados con algodones. El peligro, hermanos, de poner a lo malo como bueno es muy peligroso, porque entonces
comenzamos a decir que aquello que acontece en nuestro devenir espiritual es importante para nuestro desarrollo, pero realmente no lo es. Es importante para el intelecto espiritual que algunos quieren o queremos tener. Y hoy, hermanos, estamos hablando sobre este problema de la idolatría. Me gustaría, hermanos, que me acompañen a leer lo que dice este texto bíblico en el libro de Jueces, capítulo 2. Y me gustaría que pongan atención a lo que voy a leer, hermanos. Dice: toda aquella generación fue también recogida por sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y sirvieron a sus propios dioses. Esto, hermanos, es algo que debe llamarnos la atención. ¿Qué nos está diciendo el texto bíblico, hermanos? ¿Se acuerdan de esa época dorada con Moisés, con Josué? Nos está citando aquí la cita bíblica y nos dice: terminó la etapa dorada. Y se levantó entonces una generación que no supo las bendiciones de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Adoraron a sus propios dioses. Hoy, hermanos, nosotros estamos en una etapa, en una era en nuestra vida en la que es tan sencillo, hermanos, es muy sencillo creer que ciertas tendencias, formas de espiritualidades son dignas de ser llamados cristianismo, cuando claramente no lo son. Cuando las pasamos a contraluz de Jesucristo, se desbaratan, se desvanecen, no tienen razón de ser, porque siempre hay algo que destaca más que Jesucristo, y Jesucristo es lo que salva. En el diálogo que tiene Pablo con los que lo critican, Pablo dice: ¿por qué dicen que son míos? ¿Acaso Pablo dio la vida por ustedes? Pablo es contundente y dice: sí y solo sí, la salvación viene por Cristo y solamente Él es digno de ser adorado. El tema, hermanos, el mensaje de esta noche lleva por título: no a los ídolos. Y cuando yo venía reflexionando, hermanos, durante esta semana y desde que me hicieron llegar la temática, yo siempre he tenido una teoría respecto a los temas. Y es que, en teoría, una temática se desarrolla a partir de lo que uno no ve en el lugar en donde desarrolla la espiritualidad. Cuando se proponen ciertos temas, es porque en teoría se alcanza a ver que hay áreas de oportunidad que necesitan ser atacadas por el mensaje. Entonces, el discernir a partir de un tema titulado no a los ídolos es porque quizá, hermanos, nosotros nos estamos dando cuenta que en nuestro progreso de fe cristiana estamos poniendo por encima de Jesús costumbres, tradiciones, formas, elementos de la fe, a veces ni siquiera cristianas, sino judías, en algunas ocasiones cristianas, que ponen en segundo plano o en tercer plano a Cristo. El asunto aquí, hermanos, es que cuando lo meditamos e identificamos el problema, no podemos cerrar nuestra Biblia e irnos a casa y dormir tranquilos. Porque identificar este problema quiere decir que hemos dejado de hacer algo y que tenemos que empezar a actuar de una manera distinta. De nada sirve que nosotros identifiquemos un problema si a lo mejor el día de mañana con la escuela sabática a mí se me olvida lo que platicamos el día de hoy. De nada sirve si al finalizar este mes quizá no existe cierta continuidad con la temática que se vio este mes
Y se nos olvide que dentro de nuestra experiencia espiritual tenemos ídolos. Ídolos que le están quitando terreno a Cristo, que es el único que salva. El texto clave, hermanos, que tenemos para esta lección es un texto ubicado en Génesis 20, que dice así, hermanos. Pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también a la gente justa? ¿No me dijo acaso él: mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Mis hermanos, esta cita expone una característica de la idolatría, que es el deseo. Normalmente cuando nosotros hablamos del deseo, lo llevamos automáticamente al ramo sexual. Pero también existe el deseo de aspiración de poder, el deseo de aspiración de control, el deseo de aspiración de dominio, el deseo de liderazgo, el deseo de autoridad, el deseo de autosatisfacción. Y todas estas características del deseo dejan fuera al otro. Cuando uno pone por encima el deseo, por lo regular deja por un costado el bien de la comunidad, porque solamente ve lo que a uno le conviene. El analizar, hermanos, un texto como este nos lleva a darnos cuenta que cuando nosotros no estamos concentrados en lo que el Señor espera de nosotros, estamos tan propensos a equivocarnos, que a veces le podemos llamar bueno a nuestra equivocación. Nos justificamos. Y al justificarnos, hermanos, nadie se equivocó aquí. Aquí no ha pasado nada. De manera, hermanos, que este primer mensaje de una serie de 4 mensajes, como ya lo he dicho a lo largo de este mes, tiene el objetivo de que usted, desde su dinámica personal, pueda hacer un análisis de qué está ocupando el lugar principal en su vida. La Biblia, por supuesto que sirve para algo, hermanos. Si usted me pregunta a qué le doy prioridad, le doy por supuesto prioridad a la Biblia cristiana, a lo que me cuenta la Biblia sobre Jesús, sobre ese ser que vino a derribar las cadenas para darme claridad sobre mi vida. Lo demás, por supuesto, que complementa mi historia de fe, pero ese complemento a la historia de fe tiene claros fracasos que no pueden ser escondidos. Y es ahí donde tenemos que meditar, es ahí donde tenemos que reflexionar. ¿Qué es más importante? Estar en este lugar, a lo mejor darle un lugar central en nuestra escenografía a un par de tablas, o reflexionar realmente en qué significa cumplir con los valores de Cristo en nuestra vida. Estos primeros 3 mandatos, hermanos, de la ley son muy claros, no dan pie a que interpretemos acerca de lo que quiso decir Dios a Moisés. El señalamiento de Dios es: no hagas, no tengas, no te imagines, porque yo soy lo principal para ti. Jesús, hermanos, inteligentemente, al estar en medio de su pueblo, al ser escuchado, dijo: yo también soy.
yo soy encarnado. Y al encarnarme, quiero ser el centro de tu dinámica espiritual. Hoy, hermanos, el mensaje realmente, como lo complementé con la información que se me dio, y así también con lo que creí a bien proporcionar, es que al hacer este tema contextual, a nuestro tiempo, hermanos, no le interesa escuchar ya sobre que hay una tabla con 10 mandatos. Eso para nuestro tiempo ya no dice nada, porque hay una religión que lo ha venido diciendo cerca de 13 siglos, y es un cartucho desgastado, hermanos, y se ha reflexionado a través de esa tabla desde lo religioso antes que desde lo espiritual y desde lo pastoral. Cuando nosotros reflexionamos sobre lo que es la ley de Jesús en los evangelios, lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, lo que significa amar al prójimo y a Dios con todo lo que somos, entonces nos damos cuenta que no dejamos espacio a la idolatría. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en ser como aquel que dio su vida por nosotros y nada más. Eso es nuestro único secreto como creyentes, aspirar a ser como el varón perfecto. Todo lo demás, hermanos, a su tiempo se nos revelará. Así que, hermanos, mi deseo es que en la reflexión del día de hoy usted pueda hacer el ejercicio en casa. Yo lo hice. ¿En qué va a consistir el ejercicio? Al estar en casa usted va a hacer una lista. Cuando yo voy a mi reunión comunitaria, ¿qué me interesa más? ¿Qué me motiva a estar más ahí? Cantar, escuchar la reflexión, llegar puntual, no sé, usted puede poner lo que quiera. Pero si la respuesta no es estar en comunión con Cristo, hay que analizarlo bien. Y después va a ser otra tablita. En mi vida personal, ¿a qué le dedico más tiempo? A lo mejor puedo poner a leer la Biblia, hacer oración, puedo poner muchas cosas. Pero si en mi dinámica que pongo a un costado no está esforzarme para ser como Cristo, entonces amerita ser revisado, hermanos. Y una vez que usted lo haga y cuando tenga el resultado, haga una oración para pedirle a Dios que si Cristo no es lo prioritario en nuestras dinámicas, Él nos dé la fuerza para que lo sea. Porque solamente con la fuerza de Dios, al impulso del Espíritu, podemos hacer que Cristo sea el centro de nuestra vida. Así que, hermanos, que Dios nos permita que este día de reposo sea de bendición para nuestras vidas y que podamos estar en paz entre nosotros. Dios nos bendiga. Paz a vosotros.